Buscados. El gobierno ofrece 500.000 pesos de recompensa para quienes aporten datos sobre los prófugos de Ezeiza. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lanzó el ofrecimiento para todos aquellos que brindan información fehaciente que permita recapturar a los delincuentes fugados el martes pasado del penal de Ezeiza. La línea habilitada es 011-5300-4020. Cielos y suelos argentinos. La línea aérea LAN fue invitada a que abandone los hangares que utiliza en Aeroparque y amenaza con no operar. La decisión del gobierno nacional de emplazar a la empresa de origen chileno para que dentro de 10 días abandone las instalaciones que utiliza en Aeroparque se basa en una resolución que establece que ese espacio físico debe ser de uso exclusivo del Estado Nacional. Los sindicatos advirtieron sobre posibles medidas de fuerza. Un tema de plazos. Un fallo de la Corte Suprema dejó firme la medida cautelar de la Sociedad Rural contra la restitución al Estado del predio de Palermo. Por considerar que la apelación fue fuera de tiempo, los jueces decidieron dejar sin efecto el decreto del Ejecutivo de diciembre pasado que había dispuesto la devolución al Estado Nacional del predio de la Rural que en los 90 fue vendido a un precio vil. Polémica diplomática. El Reino Unido pidió explicaciones al gobierno argentino luego de que Alicia Castro calificara a David Cameron como tonto e ineficaz. La Oficina de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña solicitó que la embajadora argentina en ese país confirme sus declaraciones sobre el ministro británico. A través de un comunicado, la embajada argentina explicó que las palabras de Castro fueron sacadas de contexto. Muy bien, estos fueron algunos de los temas importantes del día de hoy. Vamos a arrancar por el fallo de la Corte Suprema, ¿no? Con esta medida cautelar que de alguna manera lo que hace es extender la medida cautelar por parte de la sociedad rural para que pueda seguir ocupando el predio, ¿no? Sí, justamente lo que la Corte hizo es dejar firme esta medida cautelar. Le vamos a recordar un poquito el contexto. El Gobierno Nacional firmó un decreto para restituir al Estado el predio de la Rural que había sido vendido en los 90 a precio vil, a unos 30 millones de dólares cuando el Tribunal de Tasación de la Nación había tasado ese mismo predio en 130 millones, una diferencia sustancial. Enseguida la sociedad rural presenta una medida cautelar y en la feria judicial en enero, la misma Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial, la misma sala que ha dictado estos fallos controvertidos que han beneficiado al Grupo Clarín, le da esta medida cautelar a la sociedad rural. Donde frena este decreto por el cual deberían devolver este predio. El Estado apela, pero lo que dice la Cámara es que apela fuera de tiempo. Y por eso la Corte ahora, en un fallo dividido, en realidad hay que decirlo, son 5 votos contra 2, Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, Eugenio Zaffaroni, que no suelen tener posiciones conjuntas, votaron en forma conjunta, digamos, en la posición minoritaria. ¿Qué es lo que dijeron? Es que la Corte, por un lado, lo que dice, bueno, el Estado apeló fuera de tiempo y la justicia en esto es taxativa. Si vos entrás por un mostrador que no es el que corresponde o en un horario que no corresponde, quedaste afuera. Lo que dice Lorenzetti y lo que dice Zaffaroni es que, bueno, en realidad se debería haber interpretado en términos de garantizar el derecho a justicia. Debería haber primado eso. Que un tema de plazos, digamos. Claro, ¿por qué? Porque era la feria judicial y no quedaba claro cuándo vencía el plazo para apelar. Y es más, lo que dicen Lorenzetti y Zaffaroni es que la Cámara fue deliberadamente ambigua a la hora de establecer cuándo eran los plazos de apelación, es decir, que no fue claro cuándo vencían, que no fue tan clara y que por lo tanto el Estado Nacional al presentar tarde los plazos, al presentar tarde el recurso de apelación se confundió, no porque lo haya hecho necesariamente mal, dicen Lorenzetti y Zaffaroni, que como dice Mariana votaron en minoría, sino porque el fallo de la Cámara no era del todo claro. De todos modos, la cuestión es que se denegó, digamos, o se hizo no lugar al pedido del gobierno por una cuestión técnica, formal y leguleya, podemos decir, sí, y no es una cuestión de fondo. Por ahora, ¿cómo queda eso? Y ahora la congela como está. Queda con una cautelar. Queda para la rural, digamos. Sí. O sea, no se resolvió todavía el tema de fondo. Por eso, entonces por ahora está cautelarmente en propiedad o en manos de sigue en manos de la rural hasta tanto se defina la cuestión de fondo. Claro, esa es la situación a partir de un fallo de una sala que, digamos, como dice José, tuvo esta actitud poco clara para definir los plazos para apelar y el Estado llegó tarde. Esto, digamos, sería como el fondo. Respecto de la situación de LAN aquí en la República Argentina, desde que la ONRA, que es el organismo que de alguna manera regula el mercado aeroportuario, de alguna manera no regula al mercado aéreo en la República Argentina, le pidió la salida de un hangar en Aeroparque. No significa que la aerolínea se vaya a tener que ir, que el LAN se vaya a tener que ir de la República Argentina. Hay mucha mala información
información dando vuelta. Yo creo que es muy interesante en este momento tratar de encontrar cuál es la verdad alrededor de esta noticia, porque desde hace unos años que se viene avanzando en una línea respecto del mercado aerocomercial en Argentina, y obviamente esto afecta a intereses, y lo llamativo en esto es que esos intereses que están siendo afectados están, bueno, lo llamativo es lo que pasa siempre, digamos, esos intereses que están afectados están en este momento cruzados por un montón de mentiras, que es lo que estamos viendo en distintos diarios, en distintas radios y demás. Sí, la ANE está jugando muy fuerte, amenazando con que se va del país. De hecho, el presidente Piñeira, que entre paréntesis era el dueño de LAN. Claro, la vendió para ser presidente. Eso es interesante, la tuvo que vender para ser presidente. Le pidió al canciller que le pida una reunión al canciller argentino, que se la concedió, y hay obviamente una preocupación fuerte de los gremios, porque temen que si efectivamente LAN cumple su amenaza de irse del país, lo cual parece desde mi punto de vista más un recurso de presión que otra cosa, claro, porque puede quedar gente sin trabajo, digamos. Entonces, se van a quedar sin un buen negocio, porque sigue siendo un muy buen negocio para LAN estar en la República Argentina, eso es lo que yo entiendo también. Sí, pues además LAN, uno de los puntos cruciales de la cuestión, que tampoco se dice mucho, como decía, es que LAN vuela a destinos rentables. Es una empresa privada que quiere rentabilidad, lógicamente, como cualquier empresa. Vuela a Mendoza, Bariloche, a Calafate, Mar del Plata, y no vuela a Santiago del Estero o a Río Gallegos, donde sí vuela, por ejemplo, Aerolíneas o Austral, que son destinos no rentables. Está clarísimo, estimados colegas.